Abrimos nuestras Biblias. Por favor, yo voy a llevarles a la palabra del Señor. El último capítulo del apóstol Santiago. Terminamos con estos últimos versículos. Nos corresponde irnos al versículo 12 del capítulo 5. Allí el escritor termina las observaciones y las injerencias para la iglesia entre los valores divinos y los valores humanos, cómo deberíamos de comportarnos dentro y fuera de la gracia del Señor, dentro de la iglesia. Santiago ha venido diciéndonos que la iglesia tiene un valor incalculable, es irreemplazable. La ley quedó clavada en la cruz. Los ricos y los pobres son iguales delante del Señor. Y Santiago explicó que el problema de los seres humanos es el corazón, no es la parte exterior. Lo interior de nosotros es el problema. Y aquí Santiago nos dice que nadie debe de jurar. El juramento verdadero es otro, no es el que la gente conoce. Un gran pecado. En el Antiguo Testamento el Señor enseñó y dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuánta gente se aferra a jurar por lo que no debe de jurar? Y dice el versículo 12 del capítulo 5 en este último sermón del apóstol Santiago: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuidado, hermano. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Den un poderoso aplauso y gloria a Dios, a nuestro Señor. Dios los bendiga, hermanos. El verdadero juramento. El apóstol ha venido haciendo algunas sugerencias durante su carta, nos ha venido explicando cómo es nuestro deber en el evangelio y cómo debemos de comportarnos. Pero Santiago trata de explicarnos que toda la ley señala a la persona de Jesucristo. Toda la ley señala a la persona de Jesucristo. En toda la carta el apóstol ha venido explicándonos que la profecía, toda palabra y todo juramento y toda expresión del Antiguo Testamento señala a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, es decir que, hermanos y hermanas, el círculo más inmediato de nuestra reunión, todo lo que hemos hecho, desde que el director tomó
el micrófono para coordinarnos. El que cantó expresaba alabanza. Lo que estamos haciendo no son tributos para nadie ni por nada. Nuestros tributos y adoración son para el Señor Jesucristo. Siendo Dios el centro de nuestra reunión, que el Espíritu Santo nos ayude a no robarle la gloria al Señor Jesucristo. Que sea Dios exaltado sobre todo. Que sea Dios bendito sobre su vida. Que sea Dios alabado en su corazón. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Santiago trata de explicarnos y nos enseña. Queda demostrado que cualquier persona cristiana que usa algún tipo de juramento en la vida no ha nacido de nuevo. Y cualquier individuo que tiene que recapitular dichos malvados y seculares de la sociedad, tomando ejemplo de algunas situaciones comunes y las venimos arrastrando aún en el Evangelio, y las queremos dominar, como quien dice, como dijo el presidente, dijo alguien por ahí, y como dijo el señor gobernador, y como dice el ministro. Esas palabras no caben en un verdadero predicador de la Biblia. Nosotros no podemos decir como dice el presidente, como dice el alcalde, como dice el gobernador. Nosotros decimos como dice Jesucristo, como dice esta palabra. Hay que entender el verdadero significado del juramento que Santiago está diciendo. Habla y es explicable lo que el apóstol dice, porque todo señala a Jesucristo. El Antiguo Testamento estaba lleno de sombras que señalaban a un personaje llamado Mesías, Yeshua o Jesucristo. Cuando Cristo viene, les bota la cátedra o le destruye la tesis a los escribas. Los escribas son los que se encargaban de escribir y de recapitular documentos. Este está bueno, este no sirve, este va a quedar, este no queda. Ellos eran los escribas. Lo que dijo no está bueno y entonces no lo escribían. Por eso se llaman los escribas. Lo sabían, ¿verdad? Y los fariseos eran grupos separados. Se llaman grupos separados. Se separaban de Jesús, se separaban de los apóstoles y todo eso. Para ellos, Moisés era la piedra angular del Antiguo Testamento. Para ellos Elías era la luz de la esperanza para los judíos. Y yo digo, lo que debemos de explicar es aquí esa gran polémica de la misma religión, porque muchos no entienden, no saben. Muchos se inclinan a la fe de Pedro el apóstol. Otros dicen San Antonio, otros dicen Santa Marta, otros dicen Santa María, la Tutusma, otros le ponen cualquier elemento. Pero este libro sagrado dicen que Enoc desapareció y se fue con Dios. También dice este libro sagrado que Elías fue llevado en un carruaje de fuego al cielo. Y Jesucristo resucitó y está a la diestra del Dios Padre. Pero no hay ningún versículo bíblico que diga que María ha resucitado. El único que resucita se llama el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bienvenidos a su transmisión, hermanos. Alguna pedradita por ahí la recibo con gusto, pero le decimos la verdad. Santiago dice: no juréis. Jesucristo es el centro de la historia. Por eso Jesús lo enseñó y dijo: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra criatura, porque vuestro Padre uno es, el que está en el cielo. No juren, porque los judíos tenían la teoría de juramentos. El anciano, por ser anciano, lo creían sabio y lo creían Dios. Entonces, y metían la mano en el seno, levantaban el seno y se la metían aquí y decían: juramos ante el cielo, y así van a hacer las cosas, y así van a hacer las cosas. Y todos los hijos de Abraham le metían la mano en el seno de Abraham y juraban.
Venían los hijos del otro y juraban y decían, cuando viene Jesús, les quita ese hábito a los judíos, a los judíos tradicionales. Entonces Jesús les dice, no es así. Lo que usted aprendió hace 50 años y que venga alguien se lo derrumbe, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente ustedes cuando le dicen que José Smith no es Dios? Se sienten mal, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes cuando les dicen que Joaquín Aarón no es profeta, no es Dios, el que está preso? ¿Cómo se sienten ustedes? Se sienten mal, ¿verdad? ¿Cómo se sienten aquellos cuando les dicen que Charlie o Carlos Russell, el que fundó los Testigos de Jehová, está muerto y murió endrogado? ¿Cómo se sienten? Se sienten mal. ¿Y cómo se siente la iglesia cuando nos dice que somos creyentes evangélicos? Nos sentimos orgullosos porque nuestro Jesucristo está vivo, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces Jesús les bota la tesis y dice, no juréis, porque los únicos juramentos que valen son estos. Los únicos juramentos que valen son estos. Santiago empieza a darnos la explicación. No se debe buscar ningún pretexto cuando no estamos dispuestos a vivir para Dios ni ser parte de la gracia. Cuando usted no está dispuesto a ser del evangelio y ser hijo de Dios, no me busque ningún pretexto. Quizás debo de repetirlo otra vez. Si no quiere servir a Dios, si no quiere ser evangélico, si no quiere ser de la gracia, si no quiere ser cristiano, entonces no me busquen ningún pretexto en la vida. Santiago lo está diciendo. No busquen ningún pretexto para no ser evangélico, porque los únicos juramentos que valen son estos. Cuando Jesús fue bautizado, salió del agua y una paloma blanca se le paró en sus hombros y el cielo se abrió y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Y todos dijeron, y Moisés está bien, un día va a resucitar, y Elías está bien, y Abraham, muchas gracias, está bien. ¿Ya no oyeron que el único juramento es este? ¿Ya no oyeron que el Padre dijo, y Pedro en su carta, Pedro dice, nosotros que anduvimos con él, vivimos con ellos, comimos con él, y hay pruebas indudables, nosotros somos testigos de que él levantó a los enfermos, levantó a los muertos, nosotros vimos su gloria en el monte Nebo, ese es el monte de la transfiguración. Y Santiago dice que el único juramento que vale es el otro, cuando están en el monte de la transfiguración, mientras el Señor se viste de la gloria, mientras Dios se reviste del poder eterno, aparece Elías hablando con Jesucristo, al otro lado aparece Moisés hablando con Jesús, y los apóstoles se quedan callados, se quedan admirados, y el cielo se vuelve a abrir otra vez. Y aparece la voz del Señor que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cuántos dicen amén por eso? A él oíd. Entonces esos son los juramentos que valen. Esos son los juramentos que valen. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y no les tomes en cuenta este pecado que han hecho. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el único juramento que vale. Y el de Abraham, no. El de Moisés, no. El de Elías, no. El de Enoc, no. El único juramento que vale, Santiago dice, es el juramento del Padre con su Hijo. Versículo 12, y aquí nos abre el cerebro Santiago. Y nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Yo he escuchado cristianos evangélicos todavía diciendo, te lo juro por mi Santa Madre,
Hermano, ¿qué le pasa? ¿Está loco usted o no sabe lo que estoy predicando? Yo he escuchado personas que dicen, se lo juro por mi padre, dice, que Dios lo tenga en su gloria. Qué gloria ni que nada. Y era un gran borracho, qué gloria ni que nada. Hermano, hay que saber lo que estamos hablando. Entonces no se debe de buscar pretexto para no servir a Dios. Sobre toda la forma de hablar de un cristiano le salva de muchos problemas. Santiago dice, su forma de hablar le salva de muchos problemas. Cuidado con lo que habláis, cuidado con lo que decís. Santiago dice, no caigamos en condenación. ¿Cómo me lo promete? No, yo se lo juro por mi santa iglesia. ¿Qué santa iglesia? Es un pretexto que la gente usa. Es una falsedad, un engaño diabólico que la gente tiene, que trata de jurar ante Dios y ante el cielo. Y aunque las cosas sean falsas, sean verdaderas, la gente toma como pretexto. Alguien dice, se lo prometo y se lo juro. Dice, pero yo lo vi con estos dos ojos. ¿Usted lo promete? Sí. ¿Usted lo jura? Sí, lo juro ante Dios. Ay, hermano, no caigamos en esa basura. Santiago dice, vaya, léalo otra vez. Dice a la iglesia, pero sobre todo, hermanos míos. Recuerde que Santiago empezó diciendo hermanos míos y termina diciendo hermanos míos, no se vayan a condenar. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. O sea, sino que vuestro sí sean sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Depende cómo hables y qué hable, es la evidencia moral de un cristiano. Depende lo que hable y cómo habla y con quién habla, es la evidencia moral de un cristiano. Usted puede ser bueno para servir a Dios, podemos ser buenos hasta para predicar, pero a la hora de nuestros tratos, de nuestras manifestaciones en la sociedad, en lo moral, hermanos, dejamos mal parado el evangelio, porque usted prometió algo que no debió prometer. Usted dijo algo que no debió decir. Usted dijo algo que se arrepintió de haberlo dicho, pero por lo menos se arrepintió. Y hay gente que lo dice, lo vuelve a decir, como que no tiene conciencia, como que no es cristiano de verdad. Sobre todo Santiago condenó toda práctica judía en la iglesia, dando honores, tributo a los profetas, que deben de jurar nada más en el nombre que es sobre todo nombre. Santiago dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún profeta. No juréis. Vuestro sí sea sí, vuestro no es no, para que no caigáis en condenación. Yo he visto gente hablando desgracias en la vida, y la gente dice estas palabras: aquí está Dios viéndome, allá está Dios viéndome, que me mate Dios. O sea, tan sarcásticamente lo dicen así, como que Dios fuera cualquier cosa. Primero, que Dios no se mete contigo porque no vale la pena. Lo segundo es que Dios no va a gastar pólvora en usted. Como decía un loco una vez, y si Dios existe, que me mate un rayo. Y le dijo un niño, un rayo no, señor, Dios gastaría mucha pólvora en usted. De repente un infarto le pegó al viejito, se murió. Mucha pólvora, hermanos, en un loco. Entonces Dios no va a tirar eso, olvídate. Así que no juremos, no tenemos por qué jurar, ni en el nombre de Dios, ni en nombre de la palabra, ni en nombre del cielo, ni en la tierra, para que no caigamos en condenación. Eso está bien claro. Versículo 13, en la búsqueda del consuelo por el medio donde nos encontramos. Versículo 13, por favor. Santiago dice en el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligidos?
en la pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Cuando Santiago está escribiendo estos últimos versículos, la historia hebrea dice que se había desatado una persecución contra la iglesia. Se estaba terminando una persecución que se desencadenó porque los cristianos de verdad se habían mantenido en la iglesia y habían sido perseguidos. Algunos vivían en las catacumbas, otros se fueron a vivir a las montañas y otros cayeron en manos del canibalismo. Hubo canibalismo. Tanta fue la hambre de la persecución del imperio que las personas se comían unos con otros, dice la historia en la época. Entonces la iglesia de Jerusalén cristiana sobrevive a la persecución. Y quienes se prestaron para poder perseguir a la misma iglesia fueron los ricos, fueron los grandes de la iglesia. Vendieron la iglesia, vendieron la fe, vendieron la doctrina para no ser perseguidos por el imperio. Y cayeron en una tremenda persecución el grupo que quedó dentro de la iglesia. Ancianos, hermanos quedaron maltratados. Y Santiago dice aquí: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Por qué dice afligido? Por el maltrato y la persecución que se había desatado contra ellos. Estaban totalmente afligidos. No hallaban qué hacer. Entregarse al imperio, renunciar a la fe cristiana, o seguir aguantando hambre en las montañas, o durmiendo en las catacumbas, en los cementerios. Entonces, allí están afligidos. Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? No hay otra opción. Santiago dice: no hay otra alternativa. Haga oración. Creo que la oración es el último recurso que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? No tienen otra arma. Hagan oración. La oración quiebra los yugos. La oración rompe cadenas. La oración rompe los verdugos. ¿Cómo puede vivir una iglesia si no ora? En toda esta pandemia hemos sobrevivido y estamos con vida porque hay rodillas que se han doblado delante del Señor Jesucristo. La oración. Yo digo que los cristianos de hoy somos más flacos en oración. Somos más frágiles en oración. Y Santiago dice en el versículo 13: ¿está alguno afligido? Haga oración. Porque es el detonante más fuerte para un cristiano. Dime cuánto ora usted y yo sabré que es usted. Si usted no ora nada, yo voy a saber que usted no tiene nada. Y eso es lo que Santiago dice aquí. Veamos lo que está diciendo en el versículo 13. Haga oración. ¿Y está alguno alegre? Cante alabanza. Hermanos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de una cirugía, la gente necesita orar a Dios. Amén. Orar al Señor. Y es ahí, yo no puedo olvidar una anécdota que tengo de una anciana de la iglesia que ya partió para estar con el Señor. Fui a verle al hospital y estando allí me dijo, ya que ha venido y están mis hijas, me dice: ¿por qué no me cantan una alabanza? Me dice. Le digo yo a la hermana: ¿usted sabe alguna alabanza? ¿Cuál le gusta a su mamá? Le digo yo. Hay una alabanza que a mi mamá le gusta, que solo esa canta, me dice: en el cielo hoy vive y te adoramos. Sufrió agonía el Rey del universo. Y empezamos a cantar dentro del hospital. Las muchachas empezaron cantando con pena,
La hija medio avergonzada, cantando en el hospital. Y le digo yo, canten, canten, no se lo saben. Si lo sabemos, pues levante la voz, le digo. Levante la voz, cántela. Y la anciana acostada y cantando con nosotros. Cuando terminamos de cantar, había un médico detrás de nosotros con las manos así. Habían 2 enfermeras con las manos así, derramando lágrimas, cantando con nosotros. Eran cristianos. Y yo creyendo que nos podían correr, y decía el médico, sigan cantando, sigan cantando. Esa es la actitud de un cristiano. ¿Están alegres? Pues canten. Canten, hermanos. ¿Están tristes? ¿Afligidos? ¿Qué van a hacer? Orar. ¿Y qué les gusta más, cantar o orar? Sí, las 2 cosas son importantes, Santiago lo dice. Y aquí es el potencial. Versículo 14, y estamos avanzando. Dentro del evangelio hay elementos que no se deben de rechazar. Elementos que no se deben de rechazar dentro del evangelio. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Miren, hermanos, Santiago no descarta ni descalifica el ministerio eclesiástico. La Biblia es tan profunda que no necesito irme a otra idea, sino de lo que el apóstol está diciendo, que hay elementos y recursos dentro de la iglesia, la cual pueden ser de utilidad. ¿Por qué lo dice Santiago? Ahora lo vas a saber por qué. Porque la misma iglesia de Jerusalén tenía un complejo de levita y los ministros tenían complejo de sacerdotes. Querían andar siempre con el capuchón y querían andar siempre con el escapulario y siempre querían andar camándula y siempre querían andar allí el alabastro o el lavacro para poder lavarse las manos. Entonces, y a los verdaderos ancianos los habían hecho a un lado. Y cuando Santiago ve esa situación, Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? No llamen a un levita, no llamen a este anciano que tiene complejo de sacerdote, de Aarón. Llamen a los ancianos de la iglesia. O sea que no se debe de desperdiciar, según nuestro reglamento, según el orden eclesiástico. Quien debe tomar decisiones después del pastor es el copastor. Lo digo para muchas iglesias que están escuchando allá en casa. Quien debe tomar decisiones en una casa no es un hijo menor ni una hija, es el padre. Quien debe ser honrado en la iglesia son los ancianos que sirven al Señor Jesucristo. Den un poderoso aplauso a Dios por eso. Bendiga a los ancianos. Mire, hermano, Santiago les desarma la regla a los religiosos de la iglesia de Jerusalén y les dice estas palabras: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No llamen al licenciado. No le dice llamen al ingeniero. No llamen al mandamás o al que da dinero en las congregaciones o en la comunidad. No llamen al presidente de la ADESCO. Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Lo hacen ustedes, hermanos? Dígame así, ¿ve? No. Y tapémonos la cara porque no lo hacemos. Y debemos de hacerlo. Fíjate que a quien debemos de llamar son a los ancianos de la iglesia. Hay que reclutar los números de ellos. A mí no me interesa. Yo he venido a la medianoche a estar con ustedes. Yo he venido a la medianoche a orar por los enfermos. Y yo digo, este es lo correcto que Santiago dice. En vez que llamen al médico, en vez que llamen al individuo,
¿por qué no llamamos a los ancianos de la iglesia? Queridos hermanos, no despreciemos el ministerio de los siervos y siervas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Dentro del evangelio, Dios prepara a hombres y a mujeres que pueden ser ministros y pueden ministrarnos a través de la palabra de Dios. No es el anciano quien te va a sanar, no es el pastor quien te va a sanar, no es el ministro quien te va a sanar Jesucristo a través de las manos del siervo y de la sierva. ¿Cuántos dicen amén por eso? Llame a los ancianos de la iglesia. Entonces los sacerdotes se sintieron mal con Santiago. Hay un documento que lo escribe Flavio Josefo, y dice Flavio Josefo que hay un grupo de religiosos que llamaron a Santiago aparte y le dijeron: no escribas así, esos escritos están malos, Santiago. Vieras escrito que llamen a los sacerdotes, porque lo que representamos a Dios en la tierra somos sacerdotes. Y Santiago dice: ustedes no son sacerdotes de Dios, ustedes son sacerdotes de Moisés, de la ley. Y estos ancianos sí son ancianos de Jesucristo, porque han conocido el evangelio.